son muy estrechos, de 735 a 745 de unidades, que se llama, algunos ponen como unidades, pero mejor utilizamos así nada más, ¿sí? Tanto un desvío del pH por bajo de 735 o por encima de 745, inmediatamente va a activar algunas respuestas homeostáticas, como dice, para tratar de restaurar nuevamente ese estado de equilibrio, ¿sí? Y acá vale la pena ya recordar cómo el cuerpo trata de equilibrar o restablecer ese estado de equilibrio. Acá tenemos primero las reacciones de los tampones químicos, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de los amortiguadores intra y extracelulares. Ahí tenemos, por ejemplo, en los amortiguadores intracelulares, sobre todo las proteínas, los fosfatos, la hemoglobina, ¿sí? Que son los principales, digamos, amortiguadores a nivel del espacio intracelular. En cambio, en el extracelular tendríamos como los más importantes al bicarbonato, ¿no es cierto? Estas reacciones son muy importantes, ya que el bicarbonato actúa como una sustancia que puede captar hidrogeniones, ¿no es cierto? Y formar el ácido carbónico, que a su vez se puede desdoblar en dióxido de carbono y una molécula de agua. De esa forma tenemos esta acción de los tampones. Ahora, tamponar o amortiguar, ese es un concepto que tenemos que saberlo, ¿no? Lo decimos ahí, sí, la amortiguación. Entonces, ¿qué es la amortiguación? Es la capacidad de un tejido, estoy resumiendo un cachito todavía, no lo pases, estoy resumiendo un poquito estos conceptos de amortiguación o de tampones, ¿sí? Que es el primer mecanismo que actúa inmediatamente ante un pequeño trastorno del pH interno, ¿ya? Entonces, esto es el amortiguador, se da esta reacción cuando un líquido o un componente líquido de nuestro cuerpo pueda ser agredido o captado por un ácido fuerte o un álcali fuerte, ¿sí? Entonces, ahí es donde actúan estos componentes tratando de amortiguar ese ingreso, digamos así, o esa mayor carga de álcali o de ácido. Entonces, inmediatamente se producen estas reacciones por estos amortiguadores, tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular, ¿no es cierto? Pero también los otros mecanismos que pueden también, o mejor dicho, otro lugar donde se da un poco de esta capacidad amortiguadora o de tamponamiento es a nivel del hueso, aunque el porcentaje es más. El hueso es capaz de aceptar cargas de ácidos y liberar algunos amortiguadores como el carbonato de calcio o el bicarbonato de calcio, todos a expensas del calcio que tiene el hueso. Entonces ahí tenemos estos amortiguadores intracelulares y extracelulares y además un auxiliar, digamos así, como es el tejido óseo, ¿ya? Eso es lo que es la parte de los amortiguadores, el primer mecanismo. En cambio, el segundo mecanismo es la parte, como dice acá, el ajuste ventilatorio por los pulmones, reteniendo o expeliendo dióxido de carbono, ¿no es cierto? Ese es otro de los mecanismos de la parte respiratoria para tratar de restaurar el pH. Y finalmente tenemos digamos así, el mecanismo más tardío, que se da a las 24, 48 horas de instalarse un estado de desequilibrio,
del pH es la capacidad renal, o sea, el riñón entra en acción y este mecanismo para la restauración del equilibrio ácido o del equilibrio ácido-base interno es el más potente, es cierto, más tardío. El tamponar, los sistemas de tampón actúan inmediatamente, prácticamente fracciones de segundo. La parte pulmonar o respiratorio o mecanismo respiratorio compensatorio actúa en minutos y en las horas siguientes entra en acción la parte renal con dos funciones. Uno, excretar los ácidos, ¿no? La capacidad de excretar hidrogeniones, por un lado, y por el otro lado, la regeneración del bicarbonato. De esa forma, esos tres sistemas tenemos para mantener en el cuerpo este estado de equilibrio. Y como todas las otras alteraciones que hemos visto, mucho va a depender de la velocidad de la instauración, de la duración y en este caso, lógicamente, de la capacidad ventilatoria en la parte pulmonar y de la función renal en el otro lado, el aparato urinario. Dependiendo de la capacidad de estos, pues va a depender la corrección rápida o no de esta alteración del pH. La siguiente. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen, pero yo creo que aquí nos tenemos que detener con un poquito de calma. Acidosis metabólica. Fíjense los 4 trastornos más, digamos, más importantes. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, pero aguda, ¿ya? Y por el otro lado, lo contrario, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. En cuanto al pH, ¿qué podemos decir? En la acidosis, el pH está bajo, tanto en la respiratoria como en la metabólica, ¿no es cierto? En las otras dos, en las dos alcalosis, vamos a tener que el pH está aumentado. Ahí podemos completar, si quieren, su gráfica con las flechitas, ¿no? Indicando arriba o hacia abajo. En la causa tenemos, debido a qué se va a producir esa baja del pH en la acidosis, por una disminución del bicarbonato. Ahí están dos cuadritos, hay dos cuadraditos, entonces ahí tenemos que poner dos flechitas, una en cada cuadrito, que nos indique el descenso del bicarbonato, ¿no? Y a su lado, fíjense, este cuadro es un resumen que me parece muy bueno, el mecanismo compensador. En estas condiciones de acidosis metabólica, donde hay una baja del pH, donde además se asocia a una baja del bicarbonato, ¿cómo se produce el mecanismo de corrección? ¿Cómo se puede producir el mecanismo compensador? Dice, por cada un miliequivalente de bicarbonato, va a descender 1 milímetro de mercurio la presión parcial de dióxido de carbono. Esto, lógicamente, queriendo igualar a esa baja de bicarbonato para compensar. No se olviden de eso. Esto es en la forma, digamos, normal, cómo se corrige rápidamente ese trastorno, ¿ya? Ya después veremos por qué falla. En la acidosis respiratoria, otra vez un pH bajo, pero aquí ya en la parte respiratoria ya no es el bicarbonato, sino es la presión parcial de dióxido de CO2, mejor dicho, ya donde el pH está bajo y la presión parcial de dióxido de carbono está muy alta, se aumenta, ¿ya? O sea, las flechitas son hacia arriba. Sí, en el anterior las flechitas eran a descenso del carbonato, ¿no? Del bicarbonato. En cambio aquí, a expensas de un aumento importante de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿ya? Y esta, sobre todo en la parte aguda, de la instalación aguda de este cuadro, de la acidosis respiratoria aguda, y fíjense esa relación. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, para tratar de compensar, aumenta muy poco 1 miliequivalente el bicarbonato.
lógicamente una respuesta muy baja a la disparada de la presión parcial del dióxido de carbono. Y en la forma crónica, igual, aunque aumente un poquito más la capacidad compensatoria del bicarbonato. Vamos al otro lado, al lado de la alcalosis. Ahí tenemos la alcalosis metabólica. Y donde vamos a tener que el pH es hacia arriba, aumentado, ¿no es cierto? Por un aumento importante del carbonato, del bicarbonato. Por eso hay dos cuadritos ahí, ¿ya? Entonces también igual, por cada miliequivalente por litro que aumente el bicarbonato, sí, también va a querer aumentar en muy poca cantidad, 0,7 milímetros de mercurio, la presión parcial del dióxido de carbono. Es por eso que se instala el cuadro de la alcalosis metabólica. Y en la alcalosis respiratoria también tenemos un pH alto, pero una presión parcial de dióxido de carbono baja, doblemente baja. También en la forma aguda, ¿sí? Por cada 10 desciende la presión, desciende 2 miligramos de bicarbonato. Fíjense, comparen eso con la acidosis respiratoria. Prácticamente es a la inversa, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir acá, así de grosso modo, que todas las situaciones de que tienden a la acidosis tienen que ver ¿quién? El bicarbonato, tanto respiratoria como metabólica. Y en lo que hace a la alcalosis es la presión parcial de dióxido de carbono. De esa forma nosotros podemos ayudarnos para poder entender esto, ¿no? Siempre en base a esos dos. O sea, cambios en la situación de acidosis y nos está hablando de cambios en la concentración de ¿qué? De metabólicas, el bicarbonato, y respiratorias, el dióxido de carbono. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora vamos a la evaluación clínica inicial. ¿Cómo queremos detectar un trastorno ácido-base? Como en toda historia clínica, fíjense, el estado neurológico, el patrón respiratorio y algunos síntomas o signos que se podrían observar en el paciente, ¿sí? Tanto de posibles focos infecciosos o alguna manifestación del tracto gastrointestinal. Ahí, por ejemplo, como una aplicación podríamos decir gastrointestinal, por ejemplo, vómitos o diarrea, pérdida de bicarbonato. Por lo tanto, pérdida de bicarbonato, acidez, ¿no es cierto? Algunas como el embarazo, la diabetes mellitus, que nos pueden dar hasta trastornos mixtos. Laxantes, igualmente, pérdida de bicarbonato, llevándonos hacia el lado con los laxantes. Los diuréticos también nos pueden llevar a estas situaciones. Y aquí otra aplicación clínica, la metformina. La metformina que normalmente, bueno, se usa en los diabéticos, ¿no es cierto? Hipoglucemiante oral, pero más que todo, más que hipoglucemiante es el retenedor de la absorción de grasas y de hidratos de carbono en el intestino. Pero a nivel renal, la metformina va a bloquear un poco la excreción de ácidos por el riñón. Es por eso que la metformina en pacientes diabéticos y con una tasa de filtrado por debajo ya de 50 y más aún si están ya en una insuficiencia renal terminal o en diálisis, se debe sustituir directamente por insulina. Ahí ya no es recomendado el uso de los hipoglucemiantes orales, ninguno, solamente la insulina en un paciente nefrópata severo. No se olviden de eso. ¿Ya? En situaciones muy severas de una acidosis metabólica, sobre todo, vamos a tener este aliento cetónico que tiene el paciente con esa respiración de Kussmaul que habíamos hablado y mencionado ya en la anterior clase, ¿no? Y alteraciones de la visión. Eso es por citar algunas cosas. Hay otras manifestaciones además, pero no es para repetir toditas acá, ¿no?
El otro paso, una vez que hemos hecho la evaluación clínica, viene para determinar qué tipo de trastorno tiene ácido básico tiene este paciente. ¿Sí? Si es evidentemente el trastorno a nivel de estos sistemas que regulan el pH, o sea, primario, o es en respuesta a una situación tratando de compensar, o sea, el foco primario, el origen de esa alteración se la tiene que investigar porque los sistemas están tratando de compensar. Acuérdense nuevamente ese primer cuadrito que les estamos mostrando con las flechitas en esos dos sentidos, ¿ya? Eso tengan siempre, yo les sugiero un pequeño cuadrito para tener rápidamente a la mano las características de cada uno de estos trastornos. Siguiente. Una vez que ya hemos visto estos aspectos, tenemos que ir a hacer el manejo de estos componentes. Hay que calcular el anion gap, ¿sí? Y hay que ver la parte compensatoria, si está comprometida o no el aparato o el compensatorio o el tamponador respiratorio en este caso. En esto también tenemos que ver el pH, eso es el equilibrio ácido-base, ¿no? Hay que buscar el siguiente paso, si no es un trastorno mixto, es decir, estamos diciendo que fisiológicamente ante cualquier alteración, digamos hacia el lado alcalino, donde el pH se va por encima de 7,445, vamos a tener que existiría un acúmulo o un exceso de dióxido de carbono, de CO2, ¿no es cierto? Por lo tanto, para tratar de igualar eso, empieza a producirse mayor, a aumentar la presión de la parcial del CO2. Entonces, ahí lo que pasa es que la respuesta compensa no alcanza, entonces predomina más la respuesta, la disparada inicial. Entonces se va a instalar un cuadro de acidosis o de alcalosis dependiendo de que el sistema compensador pueda o no lo tamponar inicialmente con sus tres componentes, el sistema de tampones, de la parte respiratoria o finalmente la parte renal. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, tenemos que tener en cuenta cuál de estas patologías o alteraciones es la que está haciendo este paciente y, lógicamente, tener en cuenta el cuadro básico. En este caso hablamos de la enfermedad básica que ha ocasionado esta situación en el paciente, ¿sí? Porque vamos a ver que a veces lo primero en muchos de ellos es ir a corregir esa situación. Por ejemplo, si se trata de una insuficiencia respiratoria, hay que mejorar la capacidad ventilatoria de ese paciente y automáticamente el trastorno se va a corregir. O por el otro lado, si es una depresión de volumen la que ha ocasionado esto, entonces haremos la corrección con la reposición de líquidos y electrolitos en ese paciente, ¿no? O en otras situaciones, por ejemplo, en infecciones y demás, tratar de controlar eso cambiando el esquema de antimicrobianos, cultivos, etcétera, etcétera, para tratar de corregir, porque podemos estar con estos trastornos, prolongarnos días y de la sala normal de hospitalización, de donde está internado el paciente, va a pasar a una terapia intermedia o a una terapia intensiva si es que no hemos podido compensar o estabilizar, como se dice a estos pacientes, ¿ya? Ahora, la frecuencia de estas alteraciones a nivel hospitalario y demás es alta, ¿no? Y lógicamente mucho más a nivel de los pacientes que están en las unidades de terapia intensiva, ¿sí? Y lógicamente el pronóstico, como estamos viendo en la tasa de mortalidad que estamos teniendo de defunciones por el COVID en nuestro medio, estamos viendo que es alta. Entonces, acá estos trastornos, lógicamente, son también algunas causas directas para la pérdida de vidas de estos pacientes.
Por lo tanto, hay que hacer, como en las otras alteraciones de los electrolitos, adelantarnos a que estas alteraciones del pH se instalen en nuestro paciente. Tenemos que actuar rápidamente, reconocer rápidamente los rasgos clínicos que tienen estos trastornos para poder orientarnos. Y lógicamente, otra vez les vuelvo a repetir, reconocer a los grupos de riesgo. Entonces, aquí también vale lo que hemos hablado para los electrolitos, reconocer a los pacientes que están en ese grupo de riesgo de desarrollar estas complicaciones, digamos así, por su enfermedad de base. La siguiente. Este es un cuadrito que es bueno que lo tengan también bien remarcado, muchachos. ¿Sí? Entonces, estos valores. Fíjense que acá en la gasometría arterial, estamos hablando de la arterial como dice ahí, estos son los valores que ustedes los tienen que tener bien fijados en su disco duro. En base a esos tres valores sobre todo, el exceso de bases es como un parámetro de seguimiento, ¿ya? Que básicamente, como dice, exceso de bases, si es que nuestra reposición está yendo bien o no, y ese exceso queda en esos límites de más o menos 2, ¿no? Pero lo más importante es tener que manejar estos tres valores, reconocerlos rápidamente para darnos cuenta a qué lado del problema ha ido nuestro paciente, hacia una acidosis o una alcalosis, metabólica o respiratoria. Y si hay compromiso de estos tres, sobre todo del dióxido, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato, entonces podríamos estar sobre un cuadro mixto. Ahora ahí abajo está resaltada esta diferencia, ¿no? Para que no se asusten mucho. A veces son preguntas de examen que les digan cuál es la diferencia entre la gasometría arterial y la muestra venosa. No, esto, ¿por qué les recalco esto? Porque en esa situación de emergencia, cuando ustedes están en la emergencia ante un paciente con estos tipos de trastornos y demás, a veces hasta el más entrenado en toma de muestras de vía periférica o central puede funcionar una vena en vez de un vaso arterial. Y la muestra que obtenemos muchas veces es sangre venosa y la mandamos a dosificar pensando que es sangre arterial. Felizmente la concentración de oxígeno en la sangre venosa lógicamente va a ser mucho menor. Entonces eso al tiro ya nos va a orientar de que si la muestra que hemos tomado era realmente arterial o era nada más una muestra de sangre venosa. Y si fuese sangre venosa, esas son las pequeñas diferencias que podemos encontrar, ¿no? Así que tomen en cuenta ese dato, muchachos. La siguiente. Repitiendo nuevamente lo que les había adelantado, ¿no? Cuando la respuesta no es la adecuada, de que tenemos una presión parcial de CO2 muy alta y el bicarbonato muy bajo, estamos hablando de una acidemia. Entonces el bicarbonato no está pudiendo compensar a esa disparada de la concentración del dióxido de carbono. Entonces el bicarbonato puede que esté inclusive fuera de rango o bajo de rango, que no puede alcanzar a esa disparada del CO2 y por lo tanto los dos están fallando, la CO2 y el bicarbonato. Por lo tanto, hablamos de un compromiso mixto, tanto respiratorio como metabólico, ¿no? Otra vez, frecuencia en pacientes hospitalizados, ¿sí? Y más aquellos donde están comprometidos el funcionamiento normal de esos dos aparatos o sistemas que ayudan en el control, como es el aparato respiratorio o el aparato urinario, ¿no es cierto? Ahí dice, por eso hemos anotado ahí, mecanismos compensadores inoperantes, o sea que no están ayudando, ¿sí? O durante la ventilación mecánica, ¿sí?
acá tenemos que hacer otra nota al respecto, anotar lo siguiente, para que se den cuenta ustedes que en el medio de la UTI, la ventilación mecánica no es un arma que nos ayude todo el tiempo. A veces puede ser el que va a precipitar o el que va a empeorar, porque si el que está manejando el ventilador o el ventilador no está muy bien equilibrado, ¿no? Entonces puede empeorar los problemas en cuanto al pH interno, ¿sí? Ahora, cuando estos datos de respuesta, donde si ha subido la PCO2 y el bicarbonato quiere alcanzarlo para igualarlo y tamponarlo y no consigue, a veces pensamos que es una respuesta exagerada. Entonces ahí ya no es compensatoria, sino los dos están fallando, ¿no? Hay una respuesta muy exagerada ante la disparada del otro. Entonces, esas respuestas, o no respuestas también, porque puede ser que no responda, tampoco está respondiendo, entonces también hay una falla mixta. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ahí está claramente cuando vamos a ver que es un trastorno mixto. Cuando esta respuesta, en vez de hemos querido hacer la corrección, mejorando la ventilación, la saturación de oxígeno o la reposición de líquidos o de electrolitos en ese paciente, y en vez de haber una corrección, más bien la brecha se aumenta y la respuesta compensatoria no es la adecuada o no ha respondido. Entonces ahí posiblemente nos estemos enfrentando a un trastorno mixto, ¿sí? Como dice ahí, la respuesta compensatoria es insuficiente o se ha disparado en exceso, ¿ya? Entonces, otro dato importante es, si nosotros sabemos que un paciente séptico, por ejemplo, a lo que más va a predisponer la sepsis es a una acidosis, pero al contrario, si vemos que más bien el paciente le hacemos su gasometría y hay una alcalosis metabólica, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay compromiso de los dos, hay un trastorno mixto, ¿entienden? ¿Ya? Y finalmente, lo que deberíamos esperar en todos ellos es el último punto, de que la respuesta compensatoria restablezca el pH normal. Sí, ese es el objetivo. Entonces, si no conseguimos eso, quiere decir que no hemos identificado muy bien el tipo de alteración que hay o no hemos identificado y manejado bien la enfermedad subyacente que está ocasionando que nuestras medidas de corrección no sean útiles para el paciente. Y hay que revisar todo de nuevo. La siguiente. Valores, dice, de bicarbonato muy altos para la elevación de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? O sea, aquí una acidosis respiratoria y alcalosis metabólica mezcladas. Un ejemplo de este mixto tenemos las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los EPOC, ¿no? Aparte de eso, ese paciente está recibiendo esa terapia, una dieta baja en sal, diuréticos para jalar el volumen y de paso los electrolitos, o está usando tiazidas o corticoides, ¿sí? Ahora, fíjense que esto tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí dice el enunciado, es una combinación muy riesgosa el hacer este tipo de terapias con estos fármacos, así que hay que ir con mucho tino para esto y no estarse precipitando en los manejos. Siguiente. Siguiente. Una, 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 una característica a veces en estos trastornos mixtos de alcalosis es justamente esto, una alcalemia acentuada. Podemos tener pHs por encima
8 inclusive, 7,9, 7,6, que nos estén indicando realmente que el trastorno mixto es muy severo y que las medidas que estamos instaurando no están siendo suficientes, ¿no? Entonces, como dice ahí, el querer corregir un poco la parte metabólica, en vez de ayudarnos, nos empeora la parte respiratoria, o al contrario, al querer compensar la parte metabólica, empeoramos la parte respiratoria, ¿no? Entonces ahí tenemos un PCO2, un bicarbonato bajo, ¿sí? Para la presión parcial de dióxido de carbono también bajo, ¿sí? O un bicarbonato alto para un PCO2 bajo. Ahí están los ejemplos más, digamos, más observados en la literatura o la bibliografía, la hiperemesis gravídica, que creo que ya algo habíamos hablado en la anterior situación, y pacientes en diálisis. Aquí vale la pena anotar de que en estas situaciones muchas veces, no muchas veces, generalmente durante la sesión de hemodiálisis nosotros estamos reponiendo la volemia del paciente con solución fisiológica, generalmente. Entonces, sin darnos cuenta, podemos llevar a una alteración en el paciente a nivel del pH, ¿sí? Con este problema de una alcalosis respiratoria, y a veces el paciente sale de la sesión descompensado, y a veces pensamos de que el paciente ha sobredializado o no se está alimentando bien, y resulta que nosotros no hemos tenido el cuidado de controlarlo, cómo ha ido su presión y el balance neto de líquidos de ultrafiltrado que hemos sacado, porque en ese ultrafiltrado que sacamos es como usar un diurético a dosis altas. Le sacamos, lo depletamos de volumen y podemos dejarlo con estos trastornos. Siguiente. Una acidosis mixta. Una PCO2 alta para un descenso de bicarbonato. Habíamos visto de que casi la relación es 10-1, ¿no es cierto? 10 milímetros de mercurio que sube la PCO2 y el bicarbonato apenas 1 hasta 4 miliequivalentes máximo en los 4 segundos. Por lo tanto, no alcanza a compensar. Entonces, hay falla en el PCO2 que se ha disparado y hay falla en el bicarbonato que no puede compensarse o reponerse en la misma proporción. O el otro lado, un bicarbonato bajo para una PCO2, ¿sí? Que está aumentado, ¿no? Entonces, ahí dice si el bicarbonato es inferior a 10 microequivalentes, se debe descartar hipoaldosteronismo. Esto es fácilmente darse cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? De que se está reteniendo más que sodio en este caso, ¿no es cierto? Y es el efecto de la aldosterona que nos lleva a una retención de sodio intercambiado por ¿qué? Primero con el potasio y después con el hidrógeno, ¿no es cierto? Eso es lo que hace a nivel renal el manejo renal en cuanto a equilibrar, restaurar el pH. Ejemplo dice, fíjense, acidosis mixta. Esto no se les debe olvidar porque muchas veces esto a ustedes les va a pasar en la guardia, en la emergencia, que llegue un paciente en paro cardíaco. Sí, un edema agudo de pulmón, donde el paciente además había sido nefrópata, tiene una hipopatasemia severa, ¿no? Sí, una cetosis diabética en tratamiento, un cuadro entérico diarreico, gastroentérico severo, con diarreas, una hipercapnia crónica, debido seguramente a una enfermedad crónica asociada, una fibrosis pulmonar, por ejemplo, o un estado de choque, una acidosis láctica o intoxicaciones por monóxido de carbono o cianuro. El monóxido de carbono, no sé si algunos de ustedes ya en alguna práctica en emergencia que se hayan quedado, han podido ver a un paciente intoxicado con monóxido de carbono. ¿Han visto alguno de ustedes, chicos? Pregunta a todos.
No, doctor. No, doctor. ¿No? ¿No? No, doctor. Sí, es un poco impactante porque al paciente ya fallecido se lo ve sonrosadito, con buen turgor de piel, caliente, con buen tono muscular todavía. Por eso es que la familia dice, todavía está, solamente está inconsciente, recupérenlo, recupérenlo. No se olviden de eso, es un paciente sonrosadito, como si estuviera con fiebre o estuviera, sí, como si estuviera con fiebre. Así se lo ve ese paciente, un aspecto de estar como un paciente febril, pero ya fallecido, ¿ya? Es bien llamativo ese aspecto físico, digamos, del paciente que ha fallecido por intoxicación por monóxido de carbono. Estos pacientes que se duermen con su garrafa, el humo de leña, ¿no es cierto? Esos son. Vamos, siguiente. Bien. Entonces acá ya empezamos un poquito a entrar en lo que es prácticamente los cuadros ya después de haber revisado esa parte general, ¿ya? Tenemos la acidosis metabólica, pH menor a 7,75, por disminución otra vez del bicarbonato, que es lo que habíamos dicho en el cuadrito ese, las flechitas para abajo, con un descenso del PCO2 como una respuesta compensatoria, ¿no es cierto? Donde habíamos dicho de que por cada equivalente que baja ese bicarbonato, también desciende 1 milímetro de mercurio en la presión parcial de dióxido de carbono que no alcanza y que en realidad es el mecanismo compensador. ¿Sí? Vamos. Siguiente. Otra vez, esos tres datos que les he dicho que se anoten como datos normales. Primero, pH, la presión parcial de CO2, ¿no es cierto? Y el bicarbonato. Y además de eso, tener que hacer el cálculo de la brecha aniónica, del espacio aniónica, o lo que se llama también anion gap para el diagnóstico diferencial. Entonces, en la acidosis metabólica, ¿qué vamos a tener? En la acidosis metabólica vamos a tener que un pH bajo, ¿sí? Un bicarbonato bajo, un PCA, una presión parcial un poquito aumentada. Otra vez estamos haciendo las flechitas, ¿no? Y el anion gap se lo calcula, fíjense, de esa forma tan simple. Eso es lo que tienen que aprender, ¿ya? Esa ecuación. Sodio menos la suma del cloro que tiene el paciente con el bicarbonato. Se suman los dos y se resta del sodio. Y esto tiene que dar un resultado de 12 más menos 4 miliequivalentes por litro, que es el anion gap normal. Algunos dan de 10 a 12, por si acaso pueden anotar eso, ¿ya? Entonces, si eso está así dentro de 12, de 10 a 12 quiere decir que no hay disparada de este anión, que es en este caso el cloro, que está en buena concentración y queriendo también participar en el tamponamiento, ¿ya? Por eso no hay una disparada de ese cociente que es el anion gap, que puede ser mayor a esto o menor a estos 12. No se olviden, eso es importante para saber la gravedad. Esto es para saber todavía la gravedad del trastorno, la severidad, mejor dicho, en otra palabra, ¿ya? No se olviden de esta ecuación, muchachos. Siguiente. Asociada a esos cálculos de la gasometría y el cálculo del anion gap, ¿qué más tenemos que hacer? Completar con esto. Ahí está la gasometría, perdón, ¿no? La que habíamos mencionado antes. Y ver en sangre estos parámetros bioquímicos, ¿no? Que ya casi es de rutina en todas estas situaciones y mucho más en esta, donde tenemos que saber cómo están los electrolitos sobre todo, ¿no?
La creatina fosfoquinasa también, porque en situaciones de urgencia, saben ustedes que igual que el PCR que se dispara, también en situaciones podemos tener un aumento de la creatina fosfoquinasa. En orina, la dosificación, la medición de estos electrolitos, ¿no? Para ver cómo está funcionando el aparato urinario en lo que hace a su capacidad de excretar hidrogeniones o reponer bicarbonato, ¿no? Eso nos da la cantidad de medir estos electrolitos en la orina. Una placa de tórax, si es que sospechamos que hay un compromiso respiratorio importante, ¿no? Neumonía, derrames, fibrosis, etcétera, etcétera. Y un electrocardiograma para ver si hay repercusión cardíaca del trastorno, en este caso sobre todo la acidosis. Mucho cuidado con la acidosis por eso, a nivel cardíaco. Siguiente. Hace un momento les habíamos hablado del cloro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ese anion gap va a estar alto si es que el cloro está en concentraciones altas o normales, ¿sí? Y como dice ahí, es la acidosis metabólica más frecuente, una acidosis con cloro normal, ¿ya? En cuanto a un aumento de la carga de ácidos, ¿sí? Entonces la brecha aniónica se va a abrir más. Entonces vamos a tener que estas situaciones se dan en situaciones en cuadros de acidosis muy importantes, metabólicas muy importantes. Ahí están la cetonuria, la cetonemia, o sea, acumulación de sustancias del metabolismo del ácido láctico, ¿no es cierto? En pacientes diabéticos tipo 1, ¿sí? Que han suspendido sobre todo su terapia de insulinoterapia. Este cuadro es muy frecuente y estos pacientes es también frecuente verlos en las urgencias. Vienen por sí solos o ya bien en estado en coma inclusive, ¿no? Lo trae la familia, ¿sí? Muchas veces este cuadro de la cetoacidosis diabética puede ser el debut del paciente como un diabético no diagnosticado, ¿no? En el primer lugar. Sí, y como dice ahí abajo, abandono de tratamiento o algún cuadro infeccioso que esté afectando. Generalmente un cuadro séptico, ¿no? No una infección cualquiera localizada. Vamos. Ahora, un poco viendo en la base del problema de la acidosis, ¿qué es lo que se está acumulando? Ácido láctico, ¿sí? Entonces, el tipo A, sobre todo en condiciones anaeróbicas, ¿no? Fíjense usted, anaeróbicas quiere decir que no se están generando por aporte de oxígeno, ¿sí? Sino es el metabolismo propio celular interno que está generando esta situación. Esto vamos a tenerlo en cuenta, por ejemplo, en estos pacientes que están impedidos de recibir alimentos o están en coma o en otras situaciones, o en estos pacientes inclusive que están conscientes todavía como son estos pacientes que hacen huelgas de hambre, ¿no? Entonces ahí entra en acción su metabolismo anaerobio, porque no están recibiendo carga de ácidos o álcalis de fuera, sino se tienen que generar en el medio interno. Entonces, a eso se llama la acidosis láctica tipo A o anaeróbica, ¿ya? Y la tipo B o aeróbica, como dice ahí, por causas externas, ¿ya? Donde también algunas alteraciones por manejo, sobre todo ¿no? que externos que se están haciendo, pueden empeorar estas situaciones. Y en este caso, las patologías que vemos ahí anotadas, como son las que predisponen a este tipo de acidosis, ¿sí? Otra vez, fíjense, la metformina. La metformina. No se olviden de eso. ¿Sí? Acá da un dato más. Dice bloqueo de la conversión del lactato a alanina o piruvato. Intoxicaciones por salicilatos, por isoniazida. El hierro.
El hierro sí es uno que lo tenemos que tomar ahora en cuenta. No estamos hablando de la hemosiderosis, por si acaso. Estas son intoxicaciones agudas, no intoxicaciones crónicas por hierro, como es la hemosiderosis, ¿no es cierto? Sino son reposiciones rápidas de hierro que se pueden dar por transfusiones de sangre o la administración de hierro parenteral en algunos tipos de anemia, sobre todo la ferropénica, desde luego, en pacientes con hemoglobinas por debajo de 6 o 7, donde necesitamos reponer el hierro, además de administrarle eritropoyetina. Es por eso que podemos tener. Y de hecho, el hierro, seguramente ustedes saben que no solamente es útil, sino también tiene algunas condiciones nocivas para nuestro cuerpo. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál de ellas o qué problemas nos da el hierro adentro? ¿Nadie? Horacio, ¿ya te has ido, Horacio? O Jorge tampoco no No, dice qué. A ver, vamos a Horacio, dale, o Jorge también, o quién es con eso, a Vanessa. Nada, nada. O alguno de los otros chicos. ¿Qué decías, Horacio? no, solo decía que no me había ido, doctor. Bueno, em, a ver, en esta situación, fíjense, estoy utilizando como ejemplo para que ustedes tengan en cuenta en la situación actual de esta pandemia que estamos atravesando. Ah, muchos de estos pacientes que están falleciendo, que están eh, conectados a un respirador y demás, están haciendo situación por esa gran descarga inflamatoria que causa esta viremia, ¿no es cierto? Por liberación de factores de cininas, bradykininas, leucotrienas, etcétera, etcétera, con lesión del tejido y lesión vascular, sobre todo incluso hasta ruptura de glóbulos rojos. En este caso, pues se libera ese hierro, ¿no? Y el hierro libre, ¿no? de componentes de la sangre. Es un arma de doble filo. El hierro es un generador de radicales libres, muchachos. Eso es lo que tenemos que entender. El hierro está bien mientras está dentro del glóbulo rojo, que es su lugar, o como componente del hemo, está muy bien. Pero fuera de eso, en forma libre, pues tiene sus efectos, ¿no? Es muy tóxico. Y de hecho, en las terapias tienen bastante cuidado. Por eso es que es en parte también que sin querer de años, si ustedes se han fijado, en los actos quirúrgicos intraoperatorios, el cirujano se cuida muy bien de aspirar todos los restos sanguíneos que deje dentro de las cavidades, ¿no? Y hace hemostasias hasta de vasos muy pequeños, justamente por eso, ¿no? No solamente predisponer a la generación de adherencias o fibrosis internas, sino también indirectamente ellos estaban viendo esto y ahora con esta que SAC conoce mejor y ustedes se darán cuenta por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando administramos el hierro parenteral, ¿no es cierto? Ahora disponemos, ¿no? En ampollas, son ampollas de 100 miligramos de hierro elemental que tienen y que en forma de sacrato o sucrato. Ese es el hierro para uso parenteral, que ha ayudado mucho, es cierto, para evitar las politransfusiones, ¿no? Siguiente. Un conocido. Es posible que todos los puedan ver también a este grupo de pacientes en la urgencia, intoxicados por alcohol. No estamos hablando del alcohol etílico, aunque puede llegar en situaciones extremas a lo mismo, pero más es por el alcohol, el metanol, el etilenglicol, ¿no? Alcoholes que son de mucho peso y que no son para el consumo humano, ¿no? Y aquí,
En esta diferencia, en vez de calcular el anion gap, vamos a calcular el hiato osmolar. O sea, con esa ecuación que es muy simple, fíjense ustedes, una ecuación muy fácil para calcular que la fracción de excreción de sodio, si se acuerdan ustedes, vayan a revisar ustedes, van a ver que aquí el componente que varía es el boom, ¿ya? Entonces, con esta ecuación calculamos esa osmolaridad para ver si realmente estamos en una alteración que condicione también ese cambio en la osmolaridad. Otra ayuda más que tenemos para ayudar a corregir a estos pacientes. La siguiente. Y ahí está un dato útil para ustedes. Mayor de 20 miliosmoles por kilo, intoxicación por alcohol. Menor de 20, fíjense, cetoacidosis, acidosis láctica, insuficiencia renal, hiponatremia. Si ustedes le ponen un poquito de atención a este cálculo, con esa ecuación que se ha hecho del hiato osmolar, pueden darse cuenta fácilmente si ese paciente está haciendo una acidosis o una alcalosis. ¿Ven? Si se dan cuenta, ya nos ayuda para eso también, ¿sí? Y lógicamente, una característica importante de la acidosis que condiciona la acidez metabólica es lógicamente la insuficiencia renal avanzada, ¿no? Estamos hablando de un grado 4, 5. Siguiente. Una vez que se ha hecho el cálculo del anion gap en sangre, se puede hacer también el cálculo si nosotros hemos medido los electrolitos en la orina, fíjense, ¿no? Entonces ahí tenemos un cloro, si el cloro es mayor a la suma del sodio y el potasio con un pH urinario menor a 5.5, ahí tenemos una causa extrarrenal del problema de la acidosis, ¿no? O sea que nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya, continuamos. Sí, entonces, acá tenemos que esta situación, otra vez estamos viendo, hace un momento hablamos del cloro, ¿no es cierto? Pérdida de cloro y demás para las alcalinas. Igual acá, fíjense, un cuadro diarreico, un cuadro de ilio, fístulas. Las fístulas pancreáticas, sobre todo, nos hacen perder que mucho bicarbonato, ¿no es cierto? El páncreas es uno que nos ayuda también en la producción de bicarbonato, ¿no es cierto? Igual que las sales biliares, también son alcalinas. Entonces, eso. Las derivaciones ureterointestinal, esto pues por una reabsorción y pérdida de líquido con una poca reabsorción de los electrolitos a nivel de la anastomosis del uretero al intestino siempre da esos problemas. No es fácil controlar a esos pacientes. Y la diarrea también, que es otra situación que acompaña a estos pacientes, al igual que aquellos pacientes en los cuales se ha hecho una neovejiga por su sea de vejiga de intestino, ¿no es cierto? También tenemos los mismos problemas. El uso de sulfato de magnesio, la colestirimina, que es un competidor, ¿no? Para evitar la secreción gástrica, sobre todo. Vamos. Un cloro bajo. ¿Sí? Creo que el doctor de patología ya está llamando a los alumnos. Bueno, entonces mañana jueves continuamos con la parte, ojalá que hasta el viernes, mañana es jueves, ¿no? Sí, mañana completaremos mañana la parte de acidosis y ya después alcalosis ya es un poquito más abreviada. Esperemos que sí. Ya muchachos.